buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Antes de presentar a nuestro invitado, quería comentar que estuvimos en el Paraninfo de la Universidad Central de Venezuela en un acto en homenaje al fallecido profesor José María Cadenas, ex vicerrector académico de la UCB, ex decano de la Facultad de Humanidades de Educación, profesor que más allá de su condición de UCBista, que lo fue toda su vida, también fue un gran venezolano. Así que bueno, reiteramos nuestra solidaridad para con su familia y para con toda la comunidad universitaria de nuestra primera casa de estudio. Bueno, presentamos ahora sí a nuestro invitado de hoy, el escritor, crítico literario Roberto Loera de Sola, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Mira, gracias Vladimir, estoy muy encantado que me hayas invitado, porque los intelectuales en este momento de crisis tan seria tenemos muchas cosas que decir y muchas reflexiones que presentar. Y es interesante porque fíjese que el enfoque político, por supuesto, es muy útil, el enfoque de quienes tienen responsabilidades político-partidistas o están activos en la vida política, pero por supuesto, un historiador, una persona que tiene conocimiento de nuestra historia, un crítico literario, tiene muchas cosas que decir también desde otras perspectivas. Por ejemplo, yo le preguntaría para iniciar esta tertulia, pues esta tarde, a propósito del momento en que vivimos, ¿qué elementos de nuestra historia nos traen acá, que usted pueda tener en la mira en este momento? Bueno, hay diversos momentos, a mí me recuerda porque lo viví, la caída de Pérez Jiménez. Lo viví yo el 23 de enero, tenía 11 años y además tenía un padre muy politizado que nos estaba enseñándonos, y que aquí en la madrugada yo dije: papá, ¿qué es la democracia? Y dice: la mejor sistema, hay que trabajar por ella. De tal manera que sí veo incluso por estudios y lecturas, muchas cosas parecidas. Pero Vladimir, yo creo con toda sinceridad y eso es lo que quiero decir desde el punto de vista de mis propios estudios históricos, es una gran necesidad para Venezuela en este momento que el gobierno y la oposición se sienten a dialogar. El camino tiene que ser el del diálogo, tiene que ser. Y el diálogo tiene que ser respetuoso de ambos lados, que ambos estén dispuestos a aceptar cosas y a dejar de aceptar cosas que propongan de ambos lados para que pueda haber una concertación. Hay una cosa muy importante que hay que decir. El año más o menos 75, 76, el presidente de Francia, Giscard d'Estaing, Valéry Giscard d'Estaing, planteó de que de ese momento en adelante todas las decisiones del mundo tenían que ser tomadas por concertación. Esto además entre nosotros está citado en uno de los libros de ensayos del expresidente Caldera, Rafael Caldera, donde él da cuenta de esa importante decisión. Y en esta situación Venezuela está necesitada de urgencia de que el gobierno y la oposición, respetándose, que no vuelva a suceder lo que sucedió cuando el Santo Padre mandó a aquel magnífico monseñor a tratar de estar en la negociación, y que llegó un momento en que ya se fue porque comprendió que no había, la negociación requiere una gran sinceridad. Aquí hay que recordar además en América Latina lo que fue primero en España la concertación de los pactos de la Moncloa, a la muerte de Franco, obra del rey don Juan Carlos y del gran presidente Adolfo Suárez, cuando ellos se dieron cuenta que tenían toda la concertación hecha, pero que ella no podía ser hecha sin el Partido Comunista Español. Yo no soy comunista, yo soy socialcristiano, pero yo he estudiado el marxismo como todos los socialcristianos de mi generación, y conocemos perfectamente eso. Y empezaron a reunirse con Adolfo Suárez. Hay incluso una película documental muy interesante de la televisión española. Adolfo Suárez y Carrillo se reunían en lugares escondidos sin que se hiciera, hasta que lograron concertar, porque Carrillo se negaba, había cosas que el gobierno no podía aceptar, pero llegaron a la concertación, hicieron público que el Partido Comunista era un partido legal, y ahí estuvieron. Acuérdense que el día del intento de golpe de Estado,
Suárez se quedó sentado en medio de la balacera y allá más arriba estaba Santiago Carrillo. Y aquí al lado el general Mellado, que era también miembro del Congreso, que más bien estaba regañando a Tejero. Tejero entiendo que sigue estando preso. Incluso el mismo bueno, esto primero. De todo eso salieron los pactos de la Moncloa. Clave de la democracia. Luego viene la concertación chilena, estando Pinochet, y el buen acuerdo de las fuerzas opositoras que se ordenaron. En ambos casos hay que decir una cosa, Venezuela estuvo presente en ambos gracias al pacto de Punto Fijo, porque el pacto de Punto Fijo tenía muchos años funcionando y los líderes de ambos países y de ambos lados del espectro político comprendieron, dijeron, mira, tenemos que usar, pues esta es una experiencia muy importante. Entonces, la necesidad de la concertación, la necesidad de un diálogo auténtico, incluso llamando a gente connotada del país de ambos lados para que se sienten en los dos lados y encontrar un camino. Ese es el camino. Es más, esto es una cosa que yo desde el punto de vista histórico tengo que decir algo muy importante. Uno de mis maestros, Germán Carrera Damas, dice de la historia lo siguiente: pueblo que ignora su historia se extravía, y pueblo que no honra su historia descubre su flaqueza moral, no menos que su desnudez espiritual. Esta es la razón por la cual yo voy a llegar a un punto con dos hechos muy importantes. Yo estoy, como comprenderás, yo soy un venezolano, soy pacifista, no puedo ver con buenos ojos todos estos llamados a insurrección, dijéramos a invasiones, porque ese no es el camino. El camino está en la concertación. Hay una cosa que hay que decir de la violencia que mucha gente anda por ahí, dijéramos, Vladimir, promocionando. Venezuela, y esto los venezolanos no lo saben, pero está en la historia de Venezuela. El 22 de julio de 1903, las guerras civiles y el caudillismo se acabaron en la batalla de Ciudad Bolívar. Desde luego, el ganador de esta fue quien era el vicepresidente de la República, jefe de las tropas, el general Juan Vicente Gómez. Y ahí empezó la paz. En Venezuela ha habido paz desde ese momento prácticamente siempre. En el siglo XX solo ha habido una batalla, la de la Alcantarilla durante el Porteñazo, ganada por las fuerzas del gobierno, encabezada por el coronel entonces, después general Alfredo Moch. De tal manera que siempre hemos vivido en paz. Y eso es increíble en el mundo del siglo XX. Ningún país puede ofrecer 100 años de paz. Ahora son muchos más. ¿Y estamos en peligro de romper esos años de paz? Bueno, si estamos en peligro de romperlo porque la gente anda todos los días pensando en una invasión que espero que nunca se dé. Ahora, fíjense, hay dos hechos que están ocurriendo el día de hoy, que son, o que pueden llegar a ocurrir. Por ejemplo, la Asamblea Nacional estaba discutiendo el reingreso de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el Tratado de Río, del cual Venezuela se retiró en el año 2013, entiendo yo. Y a la vez, la Asamblea Nacional Constituyente va a discutir probablemente, de acuerdo a lo que se ha anunciado, el allanamiento a la inmunidad parlamentaria de un grupo todavía no determinado de diputados a la Asamblea Nacional. Ese es un panorama que, evidentemente, permite hablar de que se está tensando más la cuerda, ¿no? Es muy grave, te digo, la oposición... Perdóname que lo interrumpa, pero vamos a hacer la pausa y al regreso reflexionamos un poco sobre ese punto. Muy ¿no? importante. Seguimos conversando con Roberto Lovera de Sola. Ya venimos.